Hola, 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 aquí estoy. Es que estaba muy lluvioso. Bueno, bienvenidos. La clase de hoy es para humedad relativa ambiente. Tema peludo. Vamos a trabajar con un experimento muy sencillo. Y es el siguiente. Ahí tenés un recipiente cerrado herméticamente y un fondito de agua. El recipiente arriba del agua podría tener aire seco o vacío, es lo mismo. El experimento va a dar igual y va a terminar igual y nos va a servir igual. Pensalo como quieras. Y lo que vamos a hacer es contar las moléculas de agua que hay volando en el espacio vacío o en el espacio aéreo. En realidad no vamos a contar moléculas porque son muy chiquititas para ir siguiéndolas y contándolas de a una, pero podemos tomar la presión y medir una presión es prácticamente lo mismo que contar moléculas, porque sabés que para los gases vale la ecuación de estado, P por B es igual a nRT, y si mantenemos la temperatura constante, que es el caso, y el volumen constante, que también es el caso, porque el recipiente está cerrado y tiene un volumen fijo, entonces contar presiones o contar moléculas es lo mismo. Pero para relatarte la historia vamos a suponer que contamos moléculas. Vamos a ir mirando qué pasa en ese recipiente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos venir cada 5 minutos y contar nuevamente cuántas moléculas hay. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el instante inicial, apenas ponemos el fondito de agua, apenas ponemos el aire seco, apenas cerramos el recipiente, la cantidad de moléculas de agua gaseosa volando en ese espacio es 0. A los 5 minutos volvemos, contamos nuevamente y encontramos que hay 100 volando. Pasamos de 0 a 100. ¿De dónde salieron esas 100? Y es lógico, son moléculas de agua que se evaporaron. Volvemos a los 5 minutos y volvemos a contar. Y acá viene la primera sorpresa, presta atención. Esperaríamos encontrar otras 100. ¿Por qué? Y porque si en 5 minutos salieron a volar 100, en otros 5 minutos volverán a salir a volar otras 100. ¿A qué se debe el fenómeno de la evaporación? Se debe a que las moléculas en el agua líquida no están quietas en reposo, se están moviendo unas alrededor de otras. Y cada una tiene una velocidad con la que se mueve distinto. En promedio, todas tienen más o menos la misma velocidad, pero hay algunas más veloces y algunas más lentas. Y de vez en cuando aparece alguna que tiene la velocidad suficiente como para romper esa atracción comunitaria que hay entre las moléculas y salir a volar. Si en promedio en los primeros 5 minutos hubo 100 que lograron romper esa cohesión y salieron a volar, en los siguientes 5 minutos esperamos que ocurra lo mismo. Así que si en los primeros 5 minutos salieron 100 a volar, en los segundos 5 minutos también tendríamos que tener otras 100 volando, en total 200. Pero cuando hacemos el conteo, no encontramos 200 moléculas, encontramos apenas 120. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de evaporarse? Imposible, porque si no cambia la temperatura, la velocidad promedio de las moléculas es más o menos lo mismo y el fenómeno de evaporación tiene que repetirse en forma idéntica. Lo que pasó es que en el recipiente ya hay moléculas gaseosas en el espacio gaseoso. Y esas moléculas que están por ahí rebotando entre las paredes, de vez en cuando hay alguna que tiene la dirección exacta para volver a zambullirse en la fase líquida, en el espacio líquido del fondito de agua. Si en lugar de tener 200 tenemos 120, quiere decir que el 80% de las que había volvieron a zambullirse. ¿Se entendió? Miremos qué pasa
5 minutos después. Si el fenómeno de la evaporación se mantiene constante, hay 100 nuevas moléculas volando en el espacio gaseoso. 120 que teníamos más 100 tendría que dar 220, pero contamos y hay solo 124. ¿Cómo puede ser? Puede ser de la misma manera en que pasó la suma anterior. El 80% de las que había volando, que ahora son más, volvieron a zambullirse y ahora están nadando. Me encantaría que me pudieras seguir en este razonamiento con una calculadora cerca. Haces una pausa y revisás los números. Va a ser muy fructífero porque nunca te vas a olvidar del experimento. Volvamos a los 5 minutos. ¿Y qué encontramos? Teníamos 124, si le sumamos 100, da 224. Pero no encontramos 224, encontramos 125. ¿Y de dónde vienen esos 125? Bueno, son los 224 menos el 80% de 124. El 80% de 24 es 99. Así que entraron 100 a volar, pero volvieron, regresaron a nadar 99. En total hay una más que antes, por eso ahora tenemos 125 y no 124. Volvamos a los 5 minutos a ver qué encontramos. Y encontramos que se repite el número, 125. ¿Por qué? Bueno, por el mismo razonamiento de los pasos anteriores. En 5 minutos hay otras 100 que salen a volar, pero ahora el 80% de 125 es 100. Entonces hay 100 que regresan a la fase líquida. Y si volviéramos a los 5 minutos, ¿qué encontraríamos? 125. Y si volviéramos a la hora, ¿qué encontraríamos? 125, nuevamente. Entonces, la conclusión son las flechitas. La flechita que va para arriba representa las moléculas que se evaporan y la flechita que va para abajo representa las moléculas que se condensan, que regresan a la fase líquida. La flechita de la evaporación se mantiene constante y la flechita de la condensación depende de la cantidad de moléculas que haya volando en el espacio gaseoso. Por lo tanto, fue creciendo. Y cuando llegamos a la etapa final, cuando hay 125 moléculas, la velocidad de evaporación se igualó con la velocidad de condensación. Entonces, a partir de ahí, volvamos cuando volvamos, vamos a encontrar siempre la misma cantidad de moléculas, o sea, 125. Te invito a que vos rehagas el experimento inventándote otros números, pero con el mismo razonamiento. Y vas a ver que tarde o temprano, en 5 pasos, en 6 pasos, encontrás un valor que a partir de ahí se mantiene constante. Y además, ese número es robusto, es muy robusto, porque fíjate qué pasaría si cuando estamos ya en la etapa estable, cuando hay 125 moléculas, con una jeringa pincho el tanque y secuestro, ponele 10 moléculas y vuelvo a cerrar. Entonces en lugar de 125 va a haber 115. ¿Qué va a pasar? Nada. Va a pasar que es lo mismo que retroceder un poco el tiempo en este experimento y rápidamente regresará a 125. O pensá otra cosa. Suponete que en lugar de secuestrar moléculas, inyecto moléculas. Ponele 100 moléculas de agua. Entonces en lugar de haber 125 va a haber 225. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Habiendo 225 moléculas,
la velocidad de condensación va a aumentar, porque acordate que la velocidad de condensación dependía de la cantidad de moléculas gaseosas que hubiese en la fase aérea. Entonces, si aumenta esta velocidad, ese número va a ir bajando. En lugar de 225, 200. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar nuevamente en 125, o sea que es un número muy robusto. En esa situación, nosotros decimos, el espacio ese, aéreo, gaseoso, está saturado de agua. No acepta más agua. No acepta más moléculas de agua. Eso es lo que llamamos el estado de la saturación. Este experimento que hicimos en pasos, y casi te diría, casi groseramente, lo podríamos hacer en lugar de cada 5 minutos, cada 1 minuto, o cada 5 segundos, o cada 1 segundo. O mejor todavía, podríamos modelizarlo para tener una función continua. Si hacemos esa función continua y la graficamos, tenemos este gráfico. Fíjate, en las ordenadas tenemos el número de moléculas y en las abscisas tenemos el tiempo. A medida que avanza el tiempo, aumenta el número de moléculas. Pero la curva se hace asintótica a un valor máximo, que en nuestro caso fue 125. Si repitiésemos nuestro experimento, un día en que la temperatura es más alta, cualitativamente sería igual, pero terminaría en un número mayor que 125, pongamos 200. Y si lo hiciéramos un día de mucho frío, el experimento procedería de la misma manera, pero terminaría en un número inferior, pongamos 80. Volquemos los 3 experimentos en el mismo gráfico, ¿ves? A una temperatura, un número mayor, a una temperatura, otro número y así. Y como te digo, estos números para cada temperatura son muy robustos. Dan lo mismo si hacemos el experimento acá o en la China o en Madagascar. Y es lo mismo que daba hace 100 años y hace 1000 años, y es lo mismo que va a dar dentro de 10.000 años. Se trata de una propiedad del agua, es una propiedad físico-química del agua. Por otro lado, en lugar de contar moléculas, que ya sabés que es un poquito ridículo, lo que hacemos es medir presiones. Presión de vapor de agua o presión de moléculas de agua gaseosa. Entonces tenemos por un lado temperaturas y por el otro lado no tenemos moléculas, tenemos presiones de saturación. Esos valores se encuentran en tablas y las podés buscar y están siempre a la mano. Cuando la necesites en nuestros exámenes o para resolver nuestros ejercicios, solemos darte los datos de esa tabla o brindarte una tabla para que tengas a mano. No necesitas memorizarla. Acá tenés una tabla, se llama tabla de presión de saturación en función de la temperatura. En esta que te traje yo, las temperaturas están en grados centígrados. Las presiones las tenés en 2 columnas, en atmósferas y en kilopascales. Presta atención a ese renglón, a la temperatura de 100 grados. La presión de vapor a 100 grados es una atmósfera. O, si vos querés, 101.300 pascales. ¿Qué quiere decir eso? Que a la temperatura de 100 grados, todas las moléculas tienen la presión suficiente como para salir a volar al espacio gaseoso. ¿Y qué es eso? La ebullición. O sea, si querés, esta tabla podrías entenderla como una tabla de puntos de ebullición a distintas presiones. A la presión atmosférica, una atmósfera, el punto de ebullición es 100 grados. Pero tal vez lo sepas, si haces un viaje a la Puna, ahí la presión es menor.
el agua hierve no a 100 grados, sino por ahí a 80 o a 90. Es bueno saberlo, porque cambian los sabores de las comidas cuando haces un hervor a baja presión. No alcanza los 100 grados. Otro dato interesante. A 2 atmósferas, la temperatura de ebullición es 120 grados. Bueno, esa es justamente la temperatura y la presión con la que trabajan los autoclaves para esterilizar el material quirúrgico y prendas hospitalarias y cualquier otra cosa que necesites esterilizar, a excepción de los termómetros, ¿no? Bien, habiendo entendido este comportamiento del aire y sobre todo la robustez de la saturación, vas a poder aceptar la definición de humedad relativa. Porque la humedad relativa no es otra cosa que el porcentaje en el que avanzó nuestro experimento. O sea, el porcentaje es la cantidad de vapor presente en el aire en relación con la cantidad de vapor que habría en la saturación. O sea, el valor que obtenés de la tabla que te acabo de mostrar. Esa es la humedad relativa ambiente, que se podría expresar de 3 maneras diferentes. Uno, que es muy poco utilizado, pero que es para mí el más claro. La humedad relativa es la cantidad en masa de moléculas de aire, o el número de moléculas de agua que hay volando por ahí, dividido la cantidad máxima permitida. Por ejemplo, en nuestro experimento, supongamos que lo interrumpimos en un momento en que la cantidad de moléculas es 63, andaría por acá, es al principio. Como sabemos que esto va a terminar en 125, porque lo leímos en la tabla, entonces la humedad relativa de ese espacio es 50%. 63 es la mitad de 125, bueno, más o menos. ¿Sí? La segunda definición es la más utilizada y dice que la humedad relativa es la presión de vapor presente, la que está en el aire que nos envuelve, dividido la presión de vapor que habría en el momento de la saturación para esta temperatura. Valor que nuevamente lo encontrás en la tabla. Y hay una tercera manera de definir la humedad relativa que te la digo en un ratito. Pero antes tengo que justificar por qué medimos la humedad de esta manera, siempre en relación con un potencial, con el momento de la saturación, con el valor de la saturación. Lo hacemos porque esta forma es la que tiene relevancia física, es la que tiene importancia para la física y para la vida cotidiana y para la clínica y para un montón de otros fenómenos relacionados con la humedad. No importa cuánto hay en el aire, lo que sí importa es cuánto hay en relación al máximo permitido para esa temperatura. Es difícil de creer que esto funcione así, que el mundo funcione así. Pero yo te voy a dar 2 ejemplos y te voy a pedir que mientras miro los ejemplos veamos un estado intermedio de nuestro experimento, donde veas las 2 flechitas, la de evaporación y la de condensación. Lo que importa es la diferencia entre esas 2 flechitas. Y la diferencia entre esas 2 flechitas no es otra cosa que la humedad relativa que te estoy presentando. Por ejemplo, primer ejemplo. Colgamos la ropa, está húmeda. No importa si hace mucho calor o poco calor. No importa si el agua de la ropa se evapora rápidamente. Lo que importa es la diferencia de velocidad entre lo que se evapora y lo que se condensa. Los días de mucha humedad, la ropa tarda muchísimo en secarse. ¿Y por qué no se seca? ¿No se evapora su agua? Sí se evapora, pero también se condensa.
vapor de la humedad ambiente en la ropa y tarda mucho más en secarse. El segundo ejemplo me lo voy a guardar, porque es el ejemplo que termina explicándote esa frase tan popular que dice lo que mata es la humedad. Pero para contarte ese ejemplo tenemos que esperar a ver las clases de termodinámica. Pero te lo prometo, no va a faltar. Y para cerrar, lo que voy a hacer es contarte un experimento muy pero muy sencillo con el que podés averiguar la humedad relativa en tu casa, en cualquier momento y antes que te lo diga la radio. De este experimento va a surgir la tercera definición de humedad relativa que te prometí y no te conté. Pero vamos al experimento. Lo que tenés que hacer es tener un termómetro ambiental, fijarte cuál es la temperatura. Con ese valor de temperatura vas a la tabla de saturación de agua y te fijas cuál es la presión de vapor a esa temperatura y te la anotás. Ahora lo que tenés que hacer es lo siguiente. Tenés que procurarte una ollita o una cacerolita de acero inoxidable. Ponés agua hasta la mitad y la tenés que observar con atención. Además necesitas un termómetro y alguna pieza para revolver el agua dentro de la ollita. Después, lentamente vas tirando cubitos de hielo y revolviendo. El termómetro va a indicar que la temperatura va bajando. Aparentemente no pasa nada más que eso, que la temperatura baja. No necesitas esperar que se derritan los hielos. Vos seguí agregando hielos lentamente, digamos uno cada 15 segundos, cada 20 segundos, y revolviendo permanentemente. Y seguís agregando hielo y la temperatura del termómetro va a seguir bajando. Y tenés que observar atentamente la superficie externa de la cacerola, porque en un momento, instantáneamente, es un todo o nada, vas a ver que la parte de abajo de la cacerola se humedece, se llena de gotitas de rocío. En ese instante en que la parte de abajo se llenó de rocío, se empañó, mirás la temperatura del termómetro. Ahora la temperatura que indica el termómetro, que está dentro de la cacerola con el hielo nadando, ponele que diga 5. Entonces volvés a la tabla y te fijás la presión de vapor de saturación a 5 grados. Y después haces el cociente. Ahora es entre la presión de vapor de la temperatura del rocío dividido la presión de vapor a la temperatura del ambiente. Y eso te da en forma exacta el porcentaje de humedad relativa. Habitualmente la humedad relativa, lo tendría que haber dicho antes, pero te lo digo ahora, nos la dan en porcentual, o sea, todos los valores que obtenemos de cualquiera de estas tres definiciones la multiplicamos por 100, pavada atómica. Bueno, ¿cuál es la explicación del experimento? Supongo que ya te diste cuenta. Lo que es una humedad con un porcentaje bajo para una temperatura, si va bajando la temperatura, ese porcentaje se hace cada vez más alto, más alto, más alto, y en un momento llega al 100%. Esa temperatura es la temperatura de rocío. A la mañana salimos a la calle y vemos todos los vidrios de los autos empañados. Es que bajó la temperatura y la humedad presente se convirtió en una humedad de saturación. La temperatura a la cual una humedad cualquiera se convierte en una humedad saturante se llama temperatura de rocío. Y con eso, para no alargar más este video, nos despedimos hasta la próxima clase.